Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien. El día de hoy vas a aprender todo lo que necesitas saber y entender a manera de resumen de todos los procesos que hemos visto a lo largo de estos videos del metabolismo de los carbohidratos. Estos videos los hemos visto como por separado. Hemos visto la glucólisis por separado, la gluconeogénesis por separado, la glucogénesis por separado y la glucogenólisis por separado. En este video te voy a dar una perspectiva junta y coordinada de todos estos procesos, cómo es que ocurren, qué pasa antes y qué pasa después, para que tú lo entiendas. Recuerda que todos estos temas, en especial bioquímica, fisio, histología, todas esas materias, no tienes que memorizar lo que pasa, tienes que entender por qué pasa, y si tú entiendes el por qué pasa, te es más fácil recordarlo, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Haz de cuenta que el ejemplo del día de hoy va a empezar con que tú comes. Cuando tú comes, aumenta tu glucemia, ¿vale? Aumenta la glucosa en sangre que tienes. Cuando aumenta la glucosa en sangre, por ende, también aumenta la cantidad de insulina que se secreta, ¿vale? Recuerda que la insulina se secreta de las células beta del páncreas, ¿ok? ¿Qué es lo que hace la insulina? La insulina permite que la glucosa entre a tus células. Este tema lo vamos a ver más a detalle cuando lleguemos al apartado de fisio, pero pues la insulina transloca los receptores GLUT4 a la membrana y permite que la glucosa entre a las células. Cuando nosotros permitimos que la glucosa entre a las células, se dan varios procesos simultáneamente en el cuerpo. La glucólisis y la glucogénesis. Al tiempo que entra la glucosa a las células, se degrada por la glucólisis y se forma glucógeno, ¿vale? Para almacenarse. Entonces, estos dos procesos ocurren de manera simultánea. La glucólisis recuerda que forma piruvato. El piruvato se convierte a acetilcoenzima A y entra al ciclo de Krebs. Y una vez en ciclo de Krebs forma energía, ¿vale? Cuando nosotros ya alcanzamos en el cuerpo las concentraciones máximas de glucógeno que podemos almacenar y también alcanzamos la concentración máxima que podemos degradar de glucosa, esta glucosa en exceso comienza a transformarse a ácidos grasos. Cuando entremos al tema de metabolismo de lípidos te lo voy a explicar más a detalle, pero toda la glucosa que ya no se puede convertir a glucógeno y ya tampoco se puede degradar, tiene que buscar una forma de almacenarse. O sea, no es como que se elimine nada más, se convierte en ácidos grasos, ¿ok? Que a la vez terminan transformándose en triglicéridos y en grasa, ¿vale? Después lo vamos a ver más a detalle. Ok, aquí pausa. Una vez que tú ya comiste una dieta rica en carbohidratos, tú ya tienes suficiente energía celular por la glucosa que comiste y tú ya tienes suficiente glucógeno para almacenar por si acaso. Haz de cuenta que pasan 6 horas. 6 horas, no has comido nada en esas 6 horas y tu cuerpo sigue trabajando. Entonces, como tu cuerpo sigue trabajando, la glucosa que está en tu sangre, conforme tú sigas trabajando, va a ir bajando. Y va a ir bajando y va a ir bajando. Mientras no comas nada en este ejemplo, ¿ok? Una vez que la glucosa llega a un punto no crítico, pero bajo, comienza el proceso combinado en conjunto de la glucogenólisis junto con la gluconeogénesis. Estos dos procesos tienen como finalidad aumentar la glucosa en sangre, ¿ok? Entonces tiene sentido, ¿no? La glucosa está bajando
porque no has comido nada y estás trabajando, estás haciendo ejercicio, estás pensando, estás estudiando, lo que sea, entonces después de un rato se activan estos dos procesos, glucogenólisis, ¿para qué? Para liberar glucosa, y la gluconeogénesis para producir glucosa, ¿ok? Entonces al final de cuentas se termina estabilizando la concentración de glucosa. Otros procesos importantes que involucran estos mecanismos, no los he hablado, pero ve, haz de cuenta que tú estás igual estudiando, no estás en ayuno, pero estás estudiando. Y de repente te dan una noticia, te espantas o lo que sea. Se libera adrenalina y noradrenalina a tu torrente sanguíneo, ¿ok? La adrenalina y la noradrenalina tienen propiedades glucogenolíticas y gluconeogénicas. O sea, aumentan la concentración de glucosa en sangre. ¿Por qué? Bueno, esto tiene un carácter más evolutivo. Pon tu mente a correr, imagínate. Vas caminando, te sale un perro y sales corriendo, ¿no? O le tienes miedo a las arañas y te aparece una araña y se libera adrenalina y noradrenalina. Al final de cuentas, es el sistema nervioso simpático, ¿vale? Se activa porque necesitas actuar rápido. Entonces, al liberarse adrenalina y noradrenalina, tu cuerpo está calibrado de una manera en la que si tú necesitas más energía, es porque necesitas correr. Más de cuenta, volviendo al ejemplo del perro. Sale el ejemplo, vas caminando, te sale un perro y tienes que correr. Para que tú puedas correr, tu cuerpo necesita, tus músculos necesitan tener mayor concentración de glucosa, ¿vale? Entonces, ¿cómo van a obtener mayor concentración de glucosa? Pues con la glucogenólisis y con la gluconeogénesis, ¿vale? Entonces por eso que la adrenalina y la noradrenalina activan estos dos mecanismos que permiten aumentar la glucemia. Por eso es que comúnmente te dicen que las personas que se estresan mucho o cosas así tienen el azúcar, por así decirlo, alta, porque pues se está liberando adrenalina y noradrenalina constantemente y se está aumentando la glucemia, ¿vale? Entonces, a manera de recordatorio, cuando tú comes, se activan conjuntamente la glucólisis y la glucogénesis para almacenar energía y obtener energía. Pero cuando tú estás en ayuno, se activan conjuntamente la glucogenólisis y la gluconeogénesis para nivelar los niveles de glucosa, nivelar la concentración de glucosa en sangre, ¿ok? Esto es lo que pasa, todos los días comes, todos los días tienes un periodo de ayuno, e incluso cuando duermes en la noche. Entonces cuando duermes, pues se activa la glucogenólisis y se activa la gluconeogénesis. Recuerda que la glucogenólisis se activa por el glucagón, ¿ok? Hormona pancreática. Entonces, cabe aclarar como dato que la reserva de glucógeno normalmente dura aproximadamente 10 horas, ¿ok? Entonces procura que tus ayunos no sean más allá de 10 horas para que no haya ninguna otra alteración metabólica, ¿vale? Si tienes alguna duda, por favor escríbela, con mucho gusto te la resuelvo, espero te haya servido y cuídate mucho.